escuchan los que están conectados? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Bueno, muy bien. ¿Se ve la pantalla? No, ahora solo se ve usted en la cámara. ¿Eh? ¿No se ve nada? No, ¿ustedes no están viendo la pantalla, chicos? No, profe, la presentación no la vemos, se ve solo usted, tipo la cámara que la sigue a usted. Me persigue, me voy a poner acá. No, no, pero tendrían que estar viéndola. No, irías a verla a Vivi para ver cómo hacemos para compartir la pantalla, porque la verdad que me esperan un segundo. Esta clase es cortita. Bueno, ahora sí, chicos, ¿están viendo? Sí, ahora sí se ve. Bien. Bueno, vamos a hablar, es corto, pero es importante que tengan conocimiento de lo que es la bóveda plantar, eh, de los sostenes que tiene que tener la bóveda. Por lo tanto, vamos a decir que es un conjunto, la bóveda plantar arquitectónico, que asocia todos los elementos osteoarticulares, ligamentosos y musculares que tiene el pie y gracias a esa armonía que presentan, te permiten absorber tensiones mediante la modificación de la bóveda, adaptarse a las diferentes irregularidades del terreno y transmitir principalmente el peso del cuerpo que recae sobre los pies en las mejores condiciones mecánicas. ¿Eh? O sea que desempeña un papel amortiguador indispensable en la flexibilidad de la marcha. La bóveda plantar en su conjunto se la puede comparar bien a un triángulo equilátero, porque tiene 3 puntos de apoyo, si bien no son iguales, o también a una vela inflada por el viento. Su vértice va a estar desplazado hacia la región posterior, hacia atrás, que es donde recae el peso del cuerpo. Si recuerdan, cuando vimos pie, dijimos que el peso recaía a través del seno del tarso, ¿se acuerdan? Y que había un ligamento muy importante que se llamaba ligamento interóseo, constituido por 2 haces que eran muy resistentes, a través del cual se distribuía luego el peso del cuerpo. ¿Eh? Eh, Sus puntos de apoyo están incluidos en la zona de contacto con el suelo, que es lo que se llama huella plantar,
y corresponde a la cabeza del quinto metatarsiano, del primero, y a las tuberosidades posteriores del calcáneo. Y cada punto de apoyo es común a dos arcos. Ahora vamos a ver. Fíjense, tenemos en realidad tres arcos. Acá tenemos una vista medial del pie, donde vemos un arco medial, que es un arco longitudinal en la parte interna del pie. En la parte externa, el arco longitudinal externo o arco lateral, y también tenemos un arco transverso a nivel de los metatarsianos. Estos arcos del pie se van a ir modificando de acuerdo a las condiciones del terreno, y es importante entonces los ligamentos y músculos que actúan como sostén de esta bóveda, ya que se adaptan estos arcos a todo lo que es bipedestación, marcha, carrera y salto. Bueno, vamos a ver el arco anterior. El arco anterior, en esta imagen vemos la bóveda plantar en conjunto, y vemos el arco anterior, que es mucho más corto que los otros, que tienen los puntos de apoyo, son en el primero y quinto metatarsiano. El arco interno, que es el más importante, es el más alto, y lo ubicamos entre el primer metatarsiano y las tuberosidades posteriores del calcáneo, hacia la parte interna. Comparten, fíjense, puntos de apoyo, y el externo comparte el punto de apoyo posterior, que se localiza en las tuberosidades posteriores del calcáneo y termina en el quinto metatarsiano. ¿eh? Eh, el arco interno es el más flexible, el más importante, y el externo es más estático. ¿No? Bueno, acá tenemos justamente otra imagen para que ustedes vean que tenemos dos arcos longitudinales, que son el medial, esta es una vista medial y lateral, y un arco transversal anterior. Vamos a hablar de que el peso de la bóveda recae en lo que se llama clave de la bóveda. ¿Qué es la clave de la bóveda? Es el punto más elevado del arco. A partir de ese punto más elevado, el peso se reparte hacia los dos arbotantes, o sea, hacia los dos lados de esa clave de bóveda. O sea, hacia un punto anterior y un punto posterior, si hablamos de un arco longitudinal, por ejemplo. Bueno, condiciones o qué posibilidades nos dan los arcos del pie. Flexibilidad considerable, se deforman para absorber impactos, bueno, están formados por huesos, se forman los arcos de los que hablamos, con tendones flexibles, y sirven como trampolín de propulsión y adaptación a las diferentes superficies. Bueno, el arco interno, que dijimos que es el más importante, el más elevado, vamos a ver que está formado, incluye 5 piezas óseas. El primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides, astrágalo y calcáneo. Fíjense que la zona más elevada, que constituye la clave de la bóveda, lo ubicamos a nivel del escafoides, que se encuentra a unos entre 15 y 18 milímetros del suelo. Es el más elevado. Y también vamos a ver que la distribución de las clavículas óseas nos permite ver las líneas de fuerza. Tiene que ver también con que hay zonas que van a ser más débiles y se van a lesionar antes, de acuerdo también al trabeculado óseo. Bueno, todos los arcos van a tener como sostén ligamentos y músculos. Los ligamentos van a resistir mejor a las fuerzas violentas, pero de corta duración. Para eso están los ligamentos. En este caso, cuando hablamos del arco interno,
vamos a ver que tenemos ligamentos que unen el primer metatarsiano con la cuña metatarsianos. ¿Qué otros ligamentos recuerdan acá? Todos los ligamentos que unen estos huesos, pero tenemos ligamentos que son preponderantes, como el calcáneo escafoideo inferior o ligamento glenoideo. ¿Se acuerdan que hablamos de este? Que lo encontramos acá en negro en la parte inferior, que une el calcáneo al escafoides, y ligamento interóseo que une el astrágalo con el calcáneo en la línea media. Esos son los ligamentos principales de sostén del arco interno. Bueno, acá vemos los músculos que intervienen también sosteniendo el arco. Vamos a ver que unen dos puntos más o menos alejados, y entonces podemos decir que son cuerdas parciales, y cuando unen los dos extremos del arco, decimos que constituyen una cuerda total de sostén. En el caso del arco interno, los músculos más importantes son el tibial posterior, que recuerdan que el tibial posterior venía y se insertaba ¿dónde? En el escafoides, pero tenía expansiones plantares muy importantes que iban en la parte de la planta del pie, emitía expansiones a los músculos del terzo y metatarsianos vecinos, excepto el primero y el quinto. Entonces, además, dirigen el escafoides también hacia abajo y atrás cuando se contrae, y aumenta la profundidad del arco interno, porque se inserta en la planta. O sea, llega del escafoides y expansiones plantares. Otro músculo muy importante es el flexor peroneo lateral largo. El peroneo lateral largo. No es flexor, es extensor. Pero si recuerdan, el otro día hablamos sobre este músculo que va a ir por la parte externa a través del canal cuboideo y va a pasar por la planta del pie y atraviesa toda la planta del pie hasta llegar al primer metatarsiano. Entonces aumenta su cavidad flexionando el primer metatarsiano sobre la primera cuña y esta a su vez sobre el escafoide. Aumenta el arco interno. El flexor propio del dedo gordo también constituye una cuerda subtotal. Estas son cuerdas subtotales que no van de una punta a la otra, pero son muy importantes y que actúa con potencia en la concavidad del arco interno. Se acuerdan que pasaba por detrás del subtentáculum tali, pero además pasa por entre los dos tubérculos posteriores del astrágalo, pasa por detrás, y lo que hace es sostener al astrágalo y permitir su acción hacia el pie. Y este músculo es estabilizador del astrágalo y del calcáneo. Justamente por ese motivo se opone al retroceso del astrágalo bajo el empuje del escafoide al pasar por detrás y lo sostiene. El flexor propio del dedo gordo va a estar auxiliado y no va a tener una acción menor por el flexor común de los dedos. ¿Se acuerdan que también pasaba por detrás, por debajo del subtentáculum tali, que la apófisis menor del calcáneo, y se dirigía hacia la planta? O sea que esos músculos también intervienen dándole fortaleza y aumentando el arco interno. Y por último tenemos el aductor del dedo gordo, que va a ser la cuerda total del arco, que va a ir de la tuberosidad posterior-interna a la parte interna del arco. Pero fíjense que acá vamos a tener otro, digamos, dilema con respecto al nombre de aductor del dedo gordo, porque acá vamos a ver que se refiere Capanghi, también lo busqué en Textud, al eje de simetría del cuerpo, no el eje del pie que pasa por el segundo dedo.
Por eso habla de aductor. ¿Mm? Bueno, y si tenemos músculos que fortalecen o sostienen el arco interno, como veníamos diciendo, tenemos otros músculos como el extensor propio del dedo gordo y el tibial anterior, que fíjense que pasan por el torso del pie y al contraerse, y en muchas ocasiones lo que van a hacer es disminuir la curva y aplastar el arco interno. ¿Eh? Van hacia la región interna, pero por la zona dorsal. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Bueno, el arco externo solamente contiene tres piezas óseas. ¿Cuáles son? El calcáneo, el cuboides y el quinto metatarsiano. La transmisión de fuerzas también se hace por un sistema trabeculado y que parte de la cortical tibial y también por sistemas trabeculares subtalámicos, dejando una zona débil. Fíjense que hay una zona débil marcada con una cruz y esto va a tener una consecuencia importante que cuando se produce, por ejemplo, una caída sobre los pies, este arco que es bastante rígido y bastante más bajo que el arco interno, está sostenido principalmente por el gran ligamento calcáneo cuboideo plantar, que era lo que nombramos mucho en la clase anterior. Este ligamento resiste, que dijimos que resiste las fuerzas violentas y de corta duración, puede suceder que el peso del cuerpo, por ejemplo, al caer sobre los pies, produzca la fractura del hueso a nivel por sí mayor del calcáneo y produzca el hundimiento del tálamo. O sea que el pie pierde su armonía y trae bastantes trastornos a nivel del pie. Porque además recuerden que estos son huesos cortos que están formados principalmente por tejido esponjoso, que no es lo mismo que tratar una fractura de hueso compacto que una de hueso esponjoso, donde se produce un aplastamiento de hueso. ¿Mm? Bueno, en este arco vamos a ver que la distancia con respecto al suelo es de 3 a 5 centímetros y que contacta con el suelo por las partes blancas, mucho más inferior, es más rígido, y la clave de la bóveda se encuentra a la altura de la apófisis mayor del calcáneo, que es la parte más elevada del arco externo. Bueno, tres músculos son los tensores activos de este arco. Uno, el peroneo lateral corto, que es una cuerda parcial del arco y que al igual que el ligamento calcáneo cuboideo impide el bostezo de la parte inferior del peroneo lateral corto. Recordamos que va hasta dónde? Hasta justamente la inserción en el quinto metatarsiano. Luego tenemos el peroneo lateral largo, que sigue hasta el cuboide y luego cambia su trayecto y se dirige hacia el primer metatarsiano, como veíamos, y desempeña un papel muy importante enganchado al calcáneo mediante el tubérculo de los peroneos que se encontraba lateralmente ahí, sujeta elásticamente su extremo anterior como el flexor propio del dedo gordo en el lado interno. Sostiene el calcáneo por el lado externo, igual que el flexor por el lado interno. Acá estamos viendo que el peroneo lateral largo, vemos que es sostén ya de los dos arcos por su inserción y su dirección, tanto del arco externo como del arco interno. Y luego tenemos por último el abductor del quinto dedo que constituye la cuerda total del arco externo, como su pareja el aductor del dedo gordo en la parte interna del pie, tenemos el abductor del quinto dedo en la parte lateral. Bueno, el arco externo es mucho más rígido que el interno, porque esto le permite transmitir también el impulso motor del tríceps por la parte externa, y la rigidez se debe justamente a la potencia de ese ligamento
el gran ligamento calcáneo cuboideo plantar, recuerden que tenía dos capas, una profunda y una más superficial. Acá, igual que en el arco interno, tenemos músculos que se encuentran en el dorso que en determinadas circunstancias también van a eh, ir en contra o van a disminuir la curva del arco externo, que son el peroneo anterior y el extensor común de los dedos, que están en la parte externa de los músculos de la región anterior de la pierna. ¿eh? Al contraerse, justamente hacen el efecto inverso. Bueno, y tenemos el arco anterior, que es el que se encuentra comprendido entre los 5 metatarsianos. Recuerden que el primero está apoyado sobre los sesamoideos, que acá también tenemos músculos sesamoideos. ¿Se acuerdan? En la mano teníamos los intrínsecos, que eran los sesamoideos internos y externos, acá también los mismos. Este arco es débil, apoya por las partes externas en el suelo, generalmente se desploma con mayor frecuencia y la clave de la bóveda se encuentra a nivel del segundo metatarsiano, que se encuentra aproximadamente a 9 milímetros. ¿eh? Eh, es lo que nosotros llamamos, ya que contacta por las partes blandas, como el talón anterior del pie. ¿eh? Este arco está subtendido por el ligamento intermetatarsiano, que une los metatarsianos entre sí, y por un solo músculo, que es el haz transverso del abductor del dedo gordo. ¿eh? Vamos, que ese músculo tiene dos haces, un haz oblicuo y un haz transverso. El haz transverso es el que permitiría y formaría una serie de cuerdas parciales y totales, porque llega de una punta a la otra. Pero es relativamente un músculo poco, digamos, eficaz para el. Bueno, por otro lado, vamos a ver que si nosotros los radios metatarsianos, si los continuamos, acá tenemos el primer radio metatarsiano, van a terminar todos metatarsos a nivel del arco anterior. Y vamos a ver que el primero es mucho más erguido que el último, que va a ir descendiendo desde el primero al último. De tal manera que el primer radio está elevado entre 18 a 25 grados del suelo, en cambio el último va a estar elevado aproximadamente unos 5 grados del suelo. Van descendiendo los radios metatarsianos. Bueno, la curva, una, que era nada más que eso. Y ahora vamos a ver la curva transversal de la voz. Nosotros vimos la parte anterior de la curva transversal, ligamento intermetatarsiano, haz transverso del abductor, del dedo gordo, que sostienen la parte anterior. Si nosotros nos dirigimos hacia atrás, digamos, a la altura del cuboide con las tres cuñas, vamos a ver que la clave de bóveda va a estar dada por la segunda cuña, que se prolonga, sigue la línea, la segunda cuña del no metatarsiano, a este nivel, y forma la cúspide de la bóveda. Este arco está subtendido acá por justamente el tendón del peroneo lateral largo. Si vemos el cuboide, y del cuboide, peroneo lateral largo engancha este primer metatarsiano, a ese nivel, ese arco está suspendido por el peroneo lateral largo. Si vamos hacia atrás, o hacia la parte del escafoide con el cuboides, vamos a ver que tenemos la sujeción justamente dada por el tibial posterior y su expansión, porque el tibial posterior toma inserción en donde, en el escafoide, y emite expansiones hacia los otros huesos. Entonces, fíjense cómo nos queda, digamos, toda la planta del pie subtendida por diferentes músculos transversales
como es el abductor, el astra marsal del abductor del dedo gordo, las expansiones plantares del tibial posterior, el peroneo lateral largo, y luego tenemos el abductor del quinto dedo y aductor del dedo gordo en sentido longitudinal. Bueno, es lo que les venía diciendo, curva transversal, entonces abductor del dedo gordo, peroneo lateral largo y expansiones plantares del tibial posterior, ¿eh? Que sostienen y forman todo un enrejado, un sistema fibroso de sostén de los árboles. Y bueno, la curva longitudinal, el gordo, que además reporta el flexor largo del dedo gordo hacia la parte interna y el abductor, y por el lado externo, el abductor del quinto dedo, ¿eh? Que tenemos que formaba la cuerda total. Y entre ellos tenemos el flexor largo de los dedos y también el flexor corto plantar, que es otro músculo intrínseco y superficial de la planta del pie, que también va a dar sostén a la parte media de digamos, de la curva transversal de la planta del pie. Bueno, distribución de las cargas y deformaciones de la bóveda plantar. Nosotros hablábamos de que el peso del cuerpo se transmitía a través del miembro inferior hacia el tarso posterior a la altura de la tróclea estragalina a nivel de la articulación del tobillo tibio-tarsiano hasta la crural y recaía sobre esta porción del astrágalo que estaba repartida desde allí hacia el arco interno y anterior a través del cuello del astrágalo y hacia el apoyo anterior y externo a través de la cabeza del astrágalo y del apósito mayor del calcáneo y hacia la parte posterior, es decir, a través del cuerpo del astrágalo hacia, a través de la articulación subastragalina y hacia el talón. ¿Mm? La dirección divergente de estas dos líneas de fuerzas hacia adelante, desde la parte media, forman un ángulo de 35 a 40 grados abierto, que corresponde al ángulo entre el eje del cuello y el eje del cuerpo de la estrada. También no es por capricho la forma de la estrada, sino que también tiene que ver con la distribución de las cargas. Bueno. La relativa repartición de las fuerzas sobre los tres puntos de apoyo de la bóveda eh, es fácil de aplicar si nosotros comparamos. Me pareció muy práctico el ejemplo que da Capansi, que se aplican 6 kilos sobre el astrágalo, de los cuales uno corresponde al apoyo anterior externo, que es el que menos recibe. 2 al apoyo anterointerno y 3 al apoyo posterior. Quiere decir que el apoyo posterior recibe la mitad del peso del cuerpo. ¿eh? Es decir, que el talón es el que soporta la mayor fuerza. Y siempre bajo carga se producen modificaciones en la bóveda plantar y o sea que se aplana esta bóveda y se elonga. ¿eh? Por eso es importante los sostenes que tenga, ¿no? Y durante la marcha, la bóveda plantar, sometida a fuerzas y deformaciones, demuestra su papel motivador en la. Bueno, el equilibrio arquitectural del pie. Decíamos que tiene una estructura triangular formada por un lado superior, que es la base o bóveda, que está suspendida por los músculos y ligamentos plantares en la parte inferior, un lado antero superior donde se localizan los flexores del tobillo y extensor de los dedos, un lado posterior que comprende los músculos extensores del tobillo y flexores del dedo. O sea, tiene que haber un equilibrio armónico entre estos grupos musculares para
están organizados de esa manera para darle una forma normal a la planta del pie. ¿Eh? Eso va a condicionar la adaptación del pie al suelo. ¿Eh? Es por eso se necesitan de un equilibrio entre las fuerzas de cada uno de los tres lados. Eh, Esto es importante y decimos que si nosotros tenemos una debilidad en los músculos de la planta del pie y un aumento en la tensión del tibial anterior, una posición, vamos a tener un descenso del arco interno. Tiene que haber un equilibrio. Una acentuación de la curva plantar es lo que se llama pie cabo. Cuando se aumenta, fíjense cómo la huella plantar va a disminuir en los puntos de contacto con el suelo. Y puede verse o a retracción de ligamentos plantares o a contractura de los músculos plantares como una insuficiencia de los músculos flexores del suelo, que aumente entonces más allá de lo normal, digamos, el arco interno. Y esta. O puede haber un aplanamiento, que hay diferentes grados, y llegamos al pie plano, que puede verse una insuficiencia, lesiones ligamentosas musculares plantares, como un tono exagerado de los músculos anteriores. El análisis de la huella plantar facilita el diagnóstico de pie cabo o plano respecto a una huella normal, siempre comparando con la huella normal. Bueno, creo que esto es todo. Es cortito, es conciso lo que se le pide. Capaz por ahí van a encontrar mucho más de pie patológicos, que solo van a aplicar en otras materias y por eso no queremos ser reiterativos y vamos a ir a lo sencillo, pero sí deben saber quiénes son los ligamentos, qué son los músculos, cómo se distribuyen las cargas. Esto sí, es lo que se les va a preguntar. Lo que se pretende que ustedes tengan un mínimo conocimiento. ¿Eh? Bueno, así que breve la clase, pero bueno, no sé si quieren preguntar algo. Ah, ¿qué? Ajá, ajá, sí, el flexor propio es el que engancha por detrás de la estraga del dedo gordo. Ah, sí, flexor propio del dedo gordo, es el que estabiliza el astrágalo que pasa por detrás y también el calcáneo. Y se cruzan de todo el flexor, pero el que estabiliza el flexor propio del dedo gordo, de la parte interna, el arco interno. ¿Alguna pregunta, chicos, para hacer? Está publicado ya el horario, el parcial va a ser el martes que viene en el campus. El horario es 14 horas. Recuerden, si quieren traerse algo para apoyar, no olviden traer su DNI, su carretilla, piromes, elementos para borrar, venir con la mente despejada, con los temas aprendidos, sin nervios, tranquilos, bueno, y a leer bien las consignas, que es lo que siempre hay que tener en cuenta cuando uno tiene que elegir una opción múltiple. Leer bien la consigna, fundamental. ¿Eh? ¿Alguna pregunta? No hay nadie para preguntar. Bueno, daríamos entonces por finalizado.